Bueno, hasta ahora hemos visto que he estado añadiendo instrumentos, pero no he explicado cómo hacerlo. Entonces, vamos a ver las maneras de las cuales podemos nosotros crear nuestros dispositivos. La primera sería a través de la ventanita esta que había comentado al principio, que no me gustaba para nada. Tenemos aquí todos nuestros dispositivos, ¿no? Tenemos instrumentos, tenemos efectos y tenemos otros. Entonces podemos simplemente hacer clic en el que nosotros queramos, otra vez el Subtractor, mi conejillo de indias particular. Solo con arrastrarlo ya lo estaría creando. Podríamos crear este, por ejemplo, con Drum Designer, y ya lo tenemos aquí creado. ¿Qué otra manera tenemos de hacerlo? Fuera la dichosa ventanita, tenemos el menú crear y aquí buscamos el nombre Subtractor y aquí lo tenemos. O podemos hacer clic con el botón derecho en la parte negra, en una parte vacía del rack, y tenemos exactamente el mismo menú que en crear. O sea, es el mismo menú de crear, pero aquí tipo contextual. Además, si hacemos clic sobre uno seleccionado, por ejemplo, vamos a seleccionar este y creamos, nos da la opción de crear otro. Bueno, de crear un efecto, por ejemplo, que automáticamente se va a conectar a este dispositivo por tenerlo seleccionado. Pero claro, tendría que ser un efecto. Antes había creado un Tor, que es otro instrumento, no iba a ser... Bueno, nada, no había olvidado que había modificado después de eso, y no, con deshacer no podíamos verlo. Pero me imagino que aparecerá, se habrían creado 3 pistas aquí, estarían las 2 del Subtractor y una del Tor. En cambio, el ecualizador, como es un procesador, no necesita una pista. ¿Qué más? Podemos ver si tenemos nuestro secuenciador visualizado, que al crear un instrumento se crea automáticamente una pista, porque aquí es donde vamos a hacer las notas, donde vamos a trabajar con las notas para hacer nuestra canción, ¿no? En cambio, si lo que yo creo es un efecto, no tenemos ningún tipo de pista, porque realmente no genera sonido, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo quiero crear el Subtractor, hago clic y sin soltarlo aprieto Alt, la tecla Alt, y al soltar clic sin soltar Alt vemos que se crea el Subtractor, nuestro instrumento, pero no crea la pista? Y exactamente al contrario ocurre si yo hago clic en un efecto, pulso Alt sin soltar el clic, y una vez suelto el clic sin soltar Alt, aquí tenemos un efecto y además se crea una pista para el efecto. Y me podréis preguntar que para qué quiero yo una pista de un efecto si no genera sonido. Pues para hacer, por ejemplo, una automatización. Una automatización no lo vamos a explicar aquí, ya le dedicaremos un vídeo entero a cómo hacer automatizaciones. Es básicamente programar las funciones. Todos estos botoncitos que tiene, todas estas perillas, se pueden programar para que en un determinado momento se muevan solas haciendo una determinada función. Entonces, si yo quiero que un efecto entre en funcionamiento, por así decirlo, procese solo un determinado tramo de la canción, utilizaríamos una automatización en una pista. Y básicamente para eso querríamos nosotros nuestra pista de efectos. En cambio, crear un instrumento sin pista, pues ahora mismo no se me ocurre para qué. Supongo que para por ejemplo, los sintetizadores, que se pueden utilizar con otra función que no sea
generar sonido, sino modificar otros sonidos. La verdad es que ahora mismo no me viene a la mente, pero se puede dar el caso, sí, seguramente. ¿Qué más? Habíamos dicho que si yo creo, por ejemplo, mi subtractor y su efecto equalizer, al voltear, bueno, ya puedo cerrar esto. Al voltear podemos darnos cuenta de que está automáticamente ruteado, conectado todo. Y ruteado es un término traído del inglés, obviamente, de root, raíz, que es básicamente conectarlo todo, hacer un routing. Vemos que automáticamente se ha hecho aquí nuestro grupo, nuestra pequeña cadena de sonido. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el programa intenta buscar la manera más lógica, pero esa manera no es la más adecuada, no es la que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros creamos nuestros dispositivos mientras apretamos la tecla Shift sin soltar Shift, aquí los tenemos creados y no se han conectado a nada, sino que los tenemos desconectados completamente para hacer nosotros la cadena como nos convenga. Y esto es básicamente todo lo que podemos hacer a la hora de crear un dispositivo. Aparte, el programa nos trae dos bancos de sonido, ya más los que podamos conseguir externos. Nos trae dos bancos. Uno es el banco maestro de sonidos de Reason y otro es un banco de sonidos orquestales. Entonces, desde el mismo menú crear, por cierto, esto de conectarlos apretando Shift y Alt para no hacer pista ni conectarlos automáticamente, si no me equivoco, no se puede hacer desde la ventanita de herramientas, la de F8. Otra cosa más por la que a mí no me gusta utilizarla, ya que, como veis, y yo, como dije antes, no me gusta estar dejándole las conexiones al programa, sino prefiero hacerlas bien. ¿Qué iba a decir? Sí, como vemos aquí tenemos crear instrumento y crear efecto. ¿Qué es esto? Pues al crear instrumento nos lleva, tenemos aquí los dos bancos. Tenemos el sonido de bancos de orquesta, el Orchester Sound Bank y el Reason Factory Sound Bank, que tiene los sonidos de Reason. Aquí podemos buscar y volvernos locos en la cantidad de sonidos que puede hacer. Yo puedo ir, por ejemplo, ya que estamos al Tor, o no, ya que lo conocemos bien, vamos al Subtractor. Y tenemos aquí bajos, efectos, sintetizadores mono, pads de ambiente, percusiones, sintes polifónicos. Tenemos varios sonidos sueltos. Vamos, por ejemplo, con este que es un bajo eléctrico. Yo le doy OK y me ha creado automáticamente un instrumento en el Subtractor. No es el Subtractor por defecto. Habíamos visto en el vídeo, el antiguo, el primero, que yo le daba la opción de inicializar el programa por defecto para que cuando se creara no tuviera ningún programa cargado, sino que se creara con el sonido inicial. En cambio aquí vemos que no es el parche inicial, es el sonido de bajo eléctrico, porque hemos creado, digamos que es crear un Subtractor al cual alguien ya ha tocado todos sus parámetros para darnos este sonido concreto de bajo eléctrico. En cambio, también podemos venir aquí, en vez de buscar por Subtractor, podemos venir a todos los instrumentos, todos los parches de instrumentos, o es todo instrumento, pues es instrumento, y patch es parche. Bueno, vamos a darle a la carpeta y así no nos liamos. Le damos doble clic y aquí tenemos todos los instrumentos posibles que tenemos en este banco de sonido. Habíamos creado, por ejemplo, un bajo eléctrico, pues vamos a buscar un bajo eléctrico. Venimos abajo, nos da la opción de acústico, eléctrico o sintetizado. Entonces yo voy a elegir un bajo eléctrico de aquí y entonces vemos que tenemos parches de todos los instrumentos posibles. Tenemos un combinator, lo vemos ahí creándose,
son parches de Combinator. Este que es de sampler de NNXT. Este también es NNXT, otro Combinator NNXT, un NN19, NNXT, etcétera. Y por ahí debería estar, si no me equivoco, el del Subtractor, ¿no? O igual, como era un sintetizador, puede ser que lo encontremos como sonido sintetizado, pero imitando un bajo eléctrico. Aquí está, Bass Guitar Subtractor. Exactamente el mismo parche que teníamos antes. ¿Qué pasa? Yo vengo aquí y digo, pues realmente ahora he creado mi sonido, pero no estoy del todo convencido, me gustaría cambiarlo. Si yo le doy aquí para cambiarlo, solo me van a aparecer parches de Subtractor. No me interesa, estoy en bajo sintetizado, pero solo tengo los que son de Subtractor. Pero puedo venir aquí donde me está diciendo que me va a mostrar solo los parches de Subtractor y elegir todos los instrumentos. Y de nuevo tenemos aquí todos los parches diferentes para cada uno de los instrumentos, de manera que si yo elijo otro, este por ejemplo que es un parche de Thor, me va a cambiar el Subtractor por un Thor. Vamos a obviar un poco los nombres de los dispositivos a medida que hasta que los vayamos conociendo un poco mejor. Vamos a decir que nos va a cambiar un instrumento por otro. Si el parche es de un instrumento, pues nos lo va a cambiar por el otro. Y lo mismo pasa con efectos. Podemos crear efectos, que es básicamente, como habíamos dicho, vamos por ejemplo a modulación. Tenemos aquí un montón de efectos. Yo la verdad, siendo sinceros, nunca me he metido a hurgar mucho aquí, pero seguro que hay cosas bastante interesantes. Tenemos Sweep y Filters, por ejemplo, y es un Combinator. Que lo quiero cambiar, que no me gusta. Solo me va a mostrar los Combinator. Le doy aquí, muéstrame todos los efectos. Y la casualidad que todos los efectos son de Combinator. En modulación por lo menos. En delay, pues mira, ya tenemos otro. Estos son Combinator, me va a cambiar por un Combinator diferente, pero si yo le doy aquí, pues mira, ya me cambia otro a una Reverb, una RV de 7000. Me imagino que otro, por ejemplo, un vocoder, no. Aquí tenemos otro, un Screen 4. Aunque básicamente, teniendo en cuenta cómo trabaja el Combinator, ya veremos más adelante, no es de extrañar que casi todos los parches de efectos sean con un Combinator. Y creo que no hay mucho más que comentar. Aquí, si no me equivoco, también si hacemos Shift mientras le damos, puede ser que no se rutee automáticamente. Sí, aquí sí se rutea. Pero bueno, siempre podemos nosotros cambiarlo. O eso, o yo lo he hecho mal. Y a lo mejor primero tengo que apretar Shift y luego el Amazonas Bass. No. Desde el menú de crear instrumentos se nos va a rutear automáticamente. Aunque creo que también hay otra opción por aquí que decía auto root, no lo sé, o estaba en preferencias. Bueno, no estoy seguro ahora, pero tampoco es que sea importante. Y creo que esto es todo lo que podemos comentar acerca de la creación de dispositivos.